Iván Duque Márquez, expresidente de la República de Colombia, es abogado de profesión, poseedor de una amplia carrera, tanto en organismos internacionales como nacionales. Resultado de su determinación que le llevó a iniciarse desde muy joven en el servicio público. Pues bien, mi querido presidente Iván, el amigo con quien hemos tenido muchas experiencias juntos, para mí fue muy importante traer este programa al presidente. Se los digo a ustedes, esta audiencia tan interesada siempre en temas superiores, en temas agradables, en temas relacionados con la política y con la economía. Y bueno, aquí estamos con un programa más, así que bienvenidos todos y bienvenido Iván. Si te parece, Iván, empezamos un poquito allá por tu juventud, infancia, un poquito los estudios y la situación de Colombia en aquel entonces, en esta primera sección. Bueno, primero muchas gracias, querido presidente Fox, apreciado Vicente, siempre con admiración y aprecio por ti, por lo que ha sido además una larga trayectoria defendiendo la democracia en América Latina. Yo quisiera también extender un saludo muy especial a toda la audiencia y entrando en materia, pues yo nací en Bogotá, yo nací en la capital de Colombia, mi familia paterna es antioqueña, por lo cual siempre he tenido además ese arraigo y me he sentido siempre también miembro de la cultura antioqueña, es la tierra que considero también mi tierra. Mi madre nació en la ciudad de Ibagué, una ciudad que queda relativamente cerca a Bogotá, y crecí en un ambiente de una familia de clase media. Mi padre, servidor público, fue 2 veces ministro, fue gobernador. Mi madre, politóloga, que también trabajó mucho tiempo en comunicación estratégica y en publicidad. Y junto con mi hermano Andrés crecimos en un ambiente bastante hogareño, por decirlo así, de valores, de un ambiente de diálogo, de entender cuál era el papel de la familia en la sociedad, con una familia con un gran afecto por el deporte. Mi padre alcanzó a ser jugador casi profesional durante 2 años, entonces el fútbol era algo muy presente en nuestras vidas, la música, la cultura. Teníamos una linda biblioteca en la casa donde se daban muchas conversaciones en torno a muchos temas. Y mi padre también, sin proponérselo o sin tratar de inducirnos a que siguiéramos sus pasos, nos exponía a diálogos con personas que tenían renombre en la literatura, en la música, en la política. Entonces crecimos en ese ambiente, un ambiente de barrio. Y yo hice mis estudios de primaria acá en Bogotá, estuve también haciendo mis estudios de bachillerato y fueron años muy difíciles para el país, Vicente. Crecimos en un ambiente donde nos tocó ver una muy buena parte de la violencia del terrorismo, la toma del Palacio de Justicia por el grupo terrorista M-19 y el asesinato de muchos líderes políticos y sindicales. Nos tocó vivir también la violencia del narcotráfico, momentos de mucha desazón institucional, de un Estado bastante débil. Entonces crecí viendo ese sufrimiento, pero también con la garra y el sentido de convicción de trabajar en el servicio para justamente tratar de cambiar esos fenómenos. Por eso desde edad muy temprana empecé en el liderazgo político, primero como líder de juventudes en el Partido Liberal en Colombia, después un liderazgo que creció a nivel distrital y departamental, y a los 19 años, cuando estaba recién ingresado a la universidad, fui subsecretario general del partido. Y ahí yo diría que se materializaron muchas cosas de esa ambición política, ese deseo de participar en la política, que también venía desde el colegio, desde los equipos de debate, que venía de fundar varias revistas, que tenía que ver también con las mesas de discusión en temáticas de interés, y también el hecho de estar en un contacto con la vida social de barrio, que es algo que siempre añoro de mis primeros años de vida. Entonces ese fue el entorno en el cual yo crecí, y siempre con un gran modelo de mi padre y de mi madre de tener el servicio público como un derrotero en la vida. Sí, qué formidable ambiente, pero a la vez qué contraste tan duro que eventos conocidos alrededor del mundo entero sacudían noticias dramáticas y
Sin embargo, el país pues salió adelante, pero salió adelante gracias a luchadores que trabajaron duro en sobreponerse a esa situación tan complicada y violenta que se vivió. ¿Qué universidad y qué estudios, Iván? Yo estudié mi pregrado en la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, y en esta universidad, Vicente, tuve la oportunidad de conocer quizás a uno de los pensadores políticos más importantes de los últimos, Gómez Hurtado. Verdadero hombre de letras, fue varias veces candidato presidencial, y él fue de alguna manera alguien que me orientó en esos primeros años de vida universitaria. Y cuando digo me orientó, fue que me ayudaba a canalizar un poco las inquietudes intelectuales. Yo recuerdo profesores memorables que tuve, pero particularmente ese mensaje de Álvaro Gómez, también de otro importante jurista que era Rodrigo Noguera Laborde, que me veían con gran amor por la política, siendo ellos más conservadores que yo en ese momento, me sugerían literatura, me invitaban a debates. Entonces, para mí fue un momento muy importante, y donde fueron generosos con el conocimiento, fueron generosos con su experiencia. Entonces lo valoré muchísimo. Y después, cuando salí de la universidad, yo me gradué hace casi 23 años. Cuando yo me gradué de la universidad, empecé a trabajar rápidamente porque tenía en ese momento una oferta de trabajo en el Ministerio de Hacienda. Yo ya había estado en el Partido Liberal, me había dado a conocer en algunos trabajos técnicos con la CAF. Entonces empecé allí, y allí estuve muy expuesto también a ese trabajo con el Congreso de la República, pasando legislación, y me fui ganando, digamos, un espacio de respeto, y me fue ofrecido después ir a trabajar al BID en Washington, después de haber trabajado también académicamente en temas de finanzas territoriales. Entonces tomé esa decisión y aproveché también, mientras trabajaba, la oferta educativa que tenía la ciudad. Me matriculé en una maestría en relaciones en Derecho Internacional y Derecho Internacional de Negocios y Ambiental en American University. Y después, ya unos 3 o 4 años más adelante, me matriculé en la maestría en Gerencia de Políticas Públicas en Georgetown. Entonces, fueron años donde la universidad, los primeros años laborales, me permitieron como combinar lo que me gustaba del derecho, lo que me gustaba de la administración pública, y descubrí además otra de mis pasiones en la vida, que son las finanzas. Mis padres casi que no lo creían, porque en los primeros años de vida las matemáticas y yo éramos enemigos acérrimos, pero con el pasar de los años descubrimos una relación muy bonita, donde además quiero recordarte eso que me preguntabas de los primeros años. Fue Álvaro Gómez y un profesor que tuve antes, Luis Fernando, que me recomendaron un libro de Malva Tahan que se llama El hombre que calculaba, que me encaminó a entender las matemáticas de manera distinta. Entonces las finanzas ha sido una de mis pasiones también. Bueno, es una preparación amplísima, amplísima, y que pues seguramente tenías en mente mucho más contribución en el terreno político, en el terreno de gobierno, que en todos nuestros países en Latinoamérica pues es muy, pero muy necesario. Pasamos tiempos de historia buenos, de progreso y desarrollo en algunos países, pero hemos sido muy inconsistentes en el logro del desarrollo completo, integral de nuestros países. Yo en la tercera sección de este programa quisiera que ampliáramos mucho el tema de la revolución naranja y todo lo que eso significa e implica, porque es verdaderamente un fenómeno transformador. Pero mientras, entonces, terminando esa etapa en Washington, ya de ahí te diriges de regreso a Colombia por algún llamado. Yo empiezo mi trabajo en el Ministerio de Hacienda durante el gobierno del expresidente Andrés Pastrana, y alcanzo a estar al final del gobierno del presidente Pastrana ya como consejero principal en Washington. Después, cuando se da el proceso electoral en el que gana el expresidente Álvaro Uribe, tanto él como quien fuera su director ejecutivo en el BID, Luis Guillermo Echeverry, con los dos pues trabajé muy de cerca. Con Luis Guillermo hicimos una relación
no solamente muy enriquecedora desde el punto de vista laboral, porque es un gran profesional y un gran visionario, sino también por la cercanía que él tenía con el presidente Uribe, pues me pude involucrar en temas y los dos fueron muy generosos en darme espacios de liderazgo a muy temprana edad. Y yo alcancé a estar en el BID en esa posición casi una década, donde participamos inclusive pues contigo y con tu equipo de gobierno en su momento en lo que fueron las reposiciones de capital importantes a comienzos de siglo, donde trabajamos también por lo que fue la elección de Luis Alberto Moreno, que fue presidente del banco. Tú fuiste decisivo en ese proceso electoral, la primera vez que Colombia llegaba a tan alta dignidad. Entonces, desde el directorio participamos en muchos de esos procesos de reforma, movilizamos recursos hacia Colombia. Entonces, estuve casi una década allí y trabajando muy de cerca en temas como la agenda de reducción de pobreza, la estrategia que definió en ese momento el gobierno, participando en lo que fueron las primeras iniciativas de alianzas público-privadas en Colombia, de alguna manera inspiradas por los modelos que empezaba a desarrollar México, viendo los programas también de Nafinsa y los programas de transferencias condicionadas que en México se estaban dando y que fueron un referente para que en Colombia se ampliaran, que empezaron con el presidente Pastrana, siguieron con el presidente Uribe y hasta hoy se han mantenido como una política de Estado en los cuales pues muchos hemos enriquecido su contenido, pero esos fueron años para mí muy importantes. Y después hay un momento también muy importante de mi carrera, que es justo en el momento en el que Álvaro Uribe está terminando la presidencia, me ofrece acompañarlo en Naciones Unidas como su asesor principal cuando él es designado vicepresidente del caso del Mavi Marmara en las costas de Gaza. Entonces trabajé no solamente a su lado, siendo más una gran escuela y la posibilidad de aportar, sino hacerlo al lado también de Jeffrey Palmer, una de las más importantes mentes legales del Commonwealth. Entonces ahí estuve prácticamente un año largo, también acompañando al expresidente Uribe en su agenda internacional, en su agenda académica. Para mí fueron años maravillosos y obviamente tener la posibilidad a esa edad de trabajar al lado de una persona con esa visión, con ese bagaje, con ese nivel de patriotismo, para mí fue muy inspirador. Y ahí, Vicente, yo termino justamente mi labor en Naciones Unidas y antes de regresar al banco trabajé en un proyecto académico con la Universidad Nacional de Defensa en Estados Unidos. Después regresé al BID como consultor y después como jefe de la División de Cultura, Creatividad y Solidaridad. Y ahí pudimos poner en marcha ese sueño que llamamos la economía naranja, todo el modelo de apoyar las industrias creativas, donde, entre otras cosas, trabajé muy de la mano con quien fuera tu directora de Conaculta, con Sari Bermúdez, y trabajamos en los atlas culturales de América Latina. Y llega un momento donde eso que llevamos aquí en el corazoncito de servicio público, pues ya era el momento de tomar una decisión de fondo. Desde niño yo había soñado con algún día ser presidente de Colombia, quería volver a la política electoral, se acababa de crear un partido que era el Centro Democrático, concebido por el expresidente Álvaro Uribe, entre otras cosas, en muchas de las clases en las que tuve la oportunidad de acompañarlo. Entonces se da ese espacio y tomo la decisión de regresar a Colombia, de integrar la lista cerrada al Senado de la República. Y yo diría que para mí es un momento no solamente de motivación, sino también de inspiración y de sentido de servicio. Y yo creo que ahí empieza una etapa de la vida que para mí también ha sido supremamente importante, pero esa etapa no hubiera sido posible sin esos casi 15 años de recorrido previo que teníamos para ese momento. Yo creo que fue muy hermoso esa época para América Latina. En cada país estábamos trabajando fuerte, con ideas nuevas, pero todas fincadas y centradas en la democracia, en el liberalismo, la libertad y el buen gobierno, que yo creo que se hicieron grandes cosas de muchos de los nombres que ya mencionaste y muchos más que estaban por allá en Sudamérica, en Chile, en Brasil. Y, bueno, grandes recuerdos. Si me permites, vamos a ir a un pequeño corte.
Para Duque, asumir la banda presidencial representó la oportunidad perfecta para hacer frente a los obstáculos que mantenían a Colombia como una nación estancada y presa de la violencia. Uno de sus ejes rectores fue reforzar el sistema de legalidad interno y generar carreteras que abrieran paso a emprendedores e innovadores. Muchísimas gracias. Estamos de regreso con ustedes y con el presidente Iván Duque. Iván, pues, cuánta preparación, cuánta experiencia, cuántos pasos diste para estar en real capacidad de llevar un gobierno de una nación que agarró tracción, que empezó a agarrar crecimiento rápido, que dejó a un lado la violencia, los problemas que eso generaba. Bueno, Iván, ¿qué es tus principales estrategias, tus principales experiencias en un Colombia encarrilado? Pues apreciado Vicente, querido presidente, yo cuando llegué al Senado de la República tenía claro que el siguiente paso iba a ser la aspiración presidencial. No lo dudé un solo minuto y para mí fue muy importante. Esos 4 años en el Senado me permitieron hacer más de 30 debates sobre los grandes temas nacionales, pero con algo que siempre he creído será mi forma de ver la política. La política se tiene que hacer, aun cuando uno esté en la oposición, con la proposición, propuestas, nunca el ataque personal, siempre el ser argumentativo con las ideas, pero nunca caer en esa degradación de la política que es el ataque a la persona, que a mí me parece que es el último recurso de los incapaces, es siempre el insulto. Entonces, trabajar con propuestas fue fundamental y fui construyendo sobre temas que para mí eran prioritarios. Uno que, por ejemplo, para ti lo ha sido siempre, la educación y el poder de llevar la cultura, el acceso a la cultura a la mayoría de la población. Trabajar también en la transformación tecnológica de nuestra sociedad, desde temas que van asociados con la transición energética, la cuarta revolución industrial, las industrias creativas, el emprendimiento. Pero algo que también es fundamental para que una nación sea una nación de progreso, el imperio de la ley. Entonces, en esa combinación de estrategias y de visión, surgió lo que yo llamé la ecuación del ciclo o del círculo optimista, positivo, de progreso para nuestro país, que empezaba por legalidad, más emprendimiento y cómo esa legalidad y ese emprendimiento nos tenían que llevar a la equidad. Legalidad más emprendimiento igual equidad. La equidad como un objetivo para reducir las brechas, para darle oportunidades a quienes más lo necesitan. ¿Y por qué empezamos por el tema de legalidad? Porque una nación que no hace de la seguridad un bien público y que no hace de la seguridad un valor democrático está llamado a perder por el acecho y la presión de los criminales. Entonces, para mí ese concepto de legalidad era fundamental y es fundamental. Y después el emprendimiento, porque ningún país progresa sin crecimiento económico. Y eso lo vemos en los debates ideológicos en América Latina. A la izquierda radical en América Latina siempre le ha pasado que ve al sector privado como un enemigo. Lo persigue o con exceso de tributación o lo persigue con exceso de regulación o trata de deslegitimar su papel. Y resulta que sin crecimiento ninguna sociedad reduce las brechas. Y el crecimiento solamente lo detona una nación que tenga una cultura emprendedora, donde haya más pequeñas, medianas y grandes empresas. Entonces, para mí era muy importante también defender ese modelo y, claro, el modelo de equidad, que era poder reducir las brechas. En muchos de ahí salieron las 162 propuestas que le planteamos a Colombia y salió un libro que lo llamamos Indignación, que era pasar de la indignación a la acción. Entonces, al jugar con esas dos palabras, lo que queríamos era mostrarle al país esa hoja de ruta. Y obviamente tuvimos que enfrentar dificultades, una pandemia, crisis migratoria, desastres naturales, etcétera. Pero la satisfacción, querido Vicente, querido presidente, es que al finalizar nuestro gobierno, más del 90% de ese plan se había adelantado y más del 85% del plan de desarrollo que técnicamente lo soportó, también lo pudimos ejecutar. Entonces, al final, como lo dejé planteado en mi último libro,
antes de dejar la presidencia, le puse un título que es con hechos. Es con hechos como tenemos que hablar. Ante la dialéctica que siempre caracteriza a los populistas, que les encanta es tener narrativas y discursos rimbombantes, pero que nunca le resuelven nada concreto a la ciudadanía, los hechos son mucho más fuertes y más estruendosos. Y como lo ha dicho un buen amigo que nosotros tenemos, los presidentes la calle Pou y la calle Herrera, que parafraseando a uno de sus antepasados, las nubes pasan y el azul queda. De todos los ataques cotidianos de la política, las diatribas, lo que quedan son los hechos, y esos son los hechos que nos sentimos contentos de haberle presentado al pueblo colombiano. Sí, maravilloso. ¿Cómo qué programas te acercan, nos encaminan hacia la equidad, que hoy es un reclamo mundial y probablemente por eso hemos perdido plazas del centro democrático, el liberalismo en países por un señalamiento y una acusación en que no hemos hecho suficiente esfuerzo en esa distribución del ingreso y que van quedando atrás mucha pobreza? Mucho de esto son narrativas también políticas para buscar congraciarse con la ciudadanía, pero en una verdad técnica y en un centro democrático, ¿cómo caminamos hacia la equidad? Pues yo creo que esa es una gran pregunta y quizá la forma para respondértela de la forma más concreta es hablar de temas puntuales donde la equidad se materializó. Uno, en Colombia se había hablado mucho de la educación universitaria gratuita. Todos los gobiernos hablaban de eso. Y cuando empezó nuestro gobierno, nosotros prácticamente teníamos apenas un 20% de gratuidad en la educación superior pública para los estratos 1, 2 y 3, es decir, las personas de más bajo ingreso y la clase media emergente. Y logramos en los 4 años de nuestro gobierno dejar la educación universitaria pública totalmente gratuita para los estratos 1, 2 y 3, cubriendo más del 98% de la matrícula en la educación pública de nuestro país. Esa es una medida de equidad que es tremenda. Otra, por ejemplo, que para mí era una obsesión. Las familias transforman su vida cuando pueden acceder a una vivienda propia. Cuando se puede llegar a una vivienda propia, las familias cambian su estado de ánimo, su visión del presente y del mañana. Pero también cuando las familias pueden renovar su casa, cuando pueden hacer una remodelación. Es increíble. Hay en todos los estratos de la sociedad, desde el más vulnerable hasta el más rico, cuando se hacen esas mejoras en el lugar de vivienda, hay un sentido de satisfacción enorme, de felicidad. Y nosotros logramos poner en marcha 2 programas, uno que nos permitió hacer mejoramiento de viviendas a más de 600,000 viviendas en Colombia. Titulación, mejoramientos de entorno, pisos, fachadas, baños, cocinas, baterías sanitarias, y llevábamos eso a la Colombia más profunda y fue algo bellísimo. Pero por otro lado, extender los programas de financiamiento de vivienda y prácticamente durante nuestro gobierno, querido presidente Fox, logramos que más de 1 millón de colombianos se hicieran propietarios y logramos la mayor entrega de subsidios de vivienda registrados históricamente por Colombia, donde en lugar de condenar a las personas a vivir donde el Estado le diga que tenía que vivir, prestábamos los recursos, dábamos una especie de down payment de cuota inicial significativa para las familias y los acompañábamos con un programa de financiamiento a 30 años con tasa fija, donde una familia terminaba pagando por su cuota de vivienda mucho menos de lo que antes pagaba de arriendo. Eso es equidad. Haber logrado cerrar la brecha de electrificación en Colombia en un 50%. Teníamos más de 1 millón de personas sin acceso a electricidad y cerramos esa brecha en más de 500,000 familias. Logramos más de 50,000 títulos de propiedad rural, la mayor entrega de títulos de propiedad rural que se ha registrado en Colombia. Y logramos algo que también para mí fue muy diciente, haber llevado el sistema de salud a la mayor cobertura, aún pasando por una pandemia, dejando un país totalmente vacunado y habiendo dejado una economía que creció al 10.7% en el 2021 y que el año pasado, yo goberné hasta agosto, pero que dejamos esa hoja de ruta que el año pasado creció por encima del 8%. Los 2 mayores crecimientos económicos en la historia de Colombia. Eso es equidad, apreciado presidente. Evidente que eso es equidad y es una equidad
yo diría permanente y de largo plazo, porque las dádivas que mucho hemos acostumbrado a hacer en Latinoamérica, que le llamamos programas sociales de solo hacer transferencias de dinero sin pedir al beneficiario que haga su parte de trabajo. Estos me encanta. Yo creo que es un gran ejemplo para quienes estemos buscando en nuestros países la equidad. Tenemos que ir al segundo corte para entrar a la fase final. Muchas gracias, querido presidente. La destreza mental que posee Iván Duque no solo ha sido aprovechada en el ambiente político, sino también en su faceta de escritor, la cual a través de 3 libros consigue permear al lector de sus ideas progresistas, consagrándose como un político de hechos y no de discursos vacíos. Iván, nuevamente te agradezco estar en este programa y estarnos dando y compartiendo tus experiencias en ese Colombia que ha tenido un par de décadas de enorme progreso dentro de dificultades al mismo tiempo. Importante preguntar por qué quienes trabajamos en ese centro derecho buscando este mejoramiento social y mejoramiento económico, mejoramiento educativo y demás, de repente viene una corriente que pues ni siquiera es un partido político, es subjetivo, es creación espontánea de quienes caminan por ese rumbo que es el populismo, que en buena medida ha invadido América Latina y que pues un poco se separa de las ideas centrales comunistas y extremas socialistas de antes con una combinación de promesa, una combinación de beneficio, una combinación de ilusiones y sueños y una combinación de gobiernos que no están dando a la altura. ¿Cómo ves esto? ¿Por qué nos llegó? ¿Y qué tenemos que encontrar como un camino quizás central que se sostenga a lo largo de 2, 3 términos de gobierno? Porque es la única manera de construir resultados cuando realmente podemos hablar de una generación y de sostener políticas públicas que han funcionado, sostener y desarrollar y modificar aquellas que no han funcionado tanto. Tu consejo o idea sobre el populismo. Yo creo, querido presidente Fox, que has puesto el dedo en la llaga, ¿no? O sea, nosotros, los que tenemos esa convicción por la gobernanza constitucional, por la gobernabilidad constitucional, que tenemos ese respeto por las instituciones y que creemos en una gestión tecnocrática, con resultados, con gerencia y con gestión, pues nosotros llegamos al gobierno a trabajar en eso y creemos que además el valor de los hechos es mucho más fuerte que cualquier diatriba, cualquier ataque. Pero lo cierto es que estamos viendo un fenómeno que nuestro buen amigo Moisés Naim lo ha enmarcado en esas 3 P's, ¿no? La P del populismo, la P de la posverdad y la P de la polarización. Esas 3 P's hoy son una gran amenaza a la democracia, porque además se cimienta en una frase que yo debo decir, yo la detesto, y tú has sido candidato, yo he sido candidato, y a veces uno no deja de escuchar de pronto algún espontáneo que llega como consultor político con esa frase que dice percepción es realidad.
Pues eso es lo que ha pasado en el mundo de la inmediatez de las redes sociales, donde hay tanta desinformación que tú puedes llegar a trabajar con gestión, con resultados, y por el otro lado lo único que importa es tratar de aniquilar cualquier cosa que funcione a base de mentiras, y tratan de generar además una lucha de clases, una fragmentación de la sociedad, y empiezan a acuñar términos que les sirven es a quienes quieren destruir. Yo siempre lo he dicho, el populismo destruye. Yo no conozco ningún país de América Latina que haya construido progreso cuando ha sido gobernado por el populismo. Uno lo puede ver desde la Argentina hasta México. Quienes han pasado por los países nuestros con esos discursos llegan prometiendo pan para hoy, pero incuban es hambre para mañana. Y el reto que tenemos desde el Centro Democrático, y me refiero al Centro Democrático como espectro de pensamiento, es tener la misma capacidad enfrentando esas tres P's, porque como se lo digo muchas veces también a mis alumnos, nosotros vemos desde la gestión pública, la comunicación se mueve en mula, mientras que en el lado de la posverdad se mueve la velocidad de la luz. Y lo cierto es que el populismo destruye. Y el populismo hoy tiene muchas manifestaciones. Vemos en varios países donde, por ejemplo, un proyecto de infraestructura se para porque como tenía inversión privada hay que acabarlo, y termina es pagando ese costo de la sociedad. Vemos cómo se quiere apagar el sector de hidrocarburos en otros países, que hace parte de la transición, y no hay energía más costosa que la que no se tenga, pero tratan de usar discursos rimbombantes cuando lo que están haciendo es destruir las principales fuentes de ingreso de los países. O cuando quieren sacar al sector privado de la participación en el sector de la salud. O cuando, por ejemplo, quieren limitar la inversión extranjera directa o la quieren ahuyentar, o proponen, por ejemplo, la intervención o el control de precios, todas medidas fracasadas de los gobiernos populistas en América Latina. Entonces, creo que tenemos que ser igual de fuertes en la comunicación, igual o más persuasivos en la comunicación, pero sobre todo también algo muy importante, Vicente, y tú lo has vivido y yo lo he vivido, se necesita hoy en América Latina que los partidos políticos vuelvan a nutrirse, no solamente ideológicamente, sino a nutrirse con propuestas que, en lugar de ofrecer pan para hoy, incubar hambre para mañana, sean capaces de manera pedagógica mostrar a la sociedad lo que se requiere hacer para generar progreso. Y yo por eso he dicho que, más que ver un debate entre izquierda y derecha en América Latina, lo que tenemos hoy es un verdadero debate entre los demagogos y los pedagogos. Los demagogos que proponen soluciones fáciles, que tratan de venderle a la gente la idea de que llegan al gobierno y transforman a la sociedad trayéndole beneficios a todos. No, los pedagogos sabemos que las cosas cuestan, que toca hacer sacrificios, de popularidad para lograr las reformas que se requieren en la sociedad. Entonces creo que hay que perseverar en defender ese esquema de pedagogía desde la gestión pública. Una cátedra muy claro, y qué bueno que la haces en este programa que tiene buen alcance y buena audiencia. Para terminar, Iván, ¿eso va a tener un término? ¿Lo alcanzará la falta de resultados, que al final la gente se dé cuenta que todo lo que le platicaron nunca se volvió realidad? Pero eso puede tardar 2, 3 administraciones de un país. Es largo, porque siempre echan mano de más endeudamiento y más dinero hacen transferencias y tratan de sostenerse. Una posibilidad que nos traiga solución a eso. La otra es ideas como la economía naranja. ¿Por qué no nos platicas un poquito de eso? Porque eso acelera, me supongo, tiende a acelerar el crecimiento económico y la derrama de recursos y el cierre de las brechas. Pues, yendo muy concretamente a esa pregunta que me haces en torno a la economía naranja, querido Vicente, lo más importante que tiene América Latina tiene muchos tesoros. Y claro, América Latina también tiene científicos, tiene empresarios, tiene talento. Pero lo que tiene sobre todo es una creatividad natural que está totalmente democratizada. Una creatividad y un talento que lo tiene el afro, el no afro, el indígena, el que tiene, el que no tiene. Eso está distribuido. Pero lo que necesitamos es canalizar
oportunidades y entender que estos sectores pesan en la sociedad. Las industrias creativas, el cine, la música, la radio, la animación digital, la arquitectura, el diseño gráfico, todos estos sectores que conforman la economía naranja, en un país como México pueden estar representando 6 o 7% del PIB. Pero no lo decimos. No hablamos de eso, pensamos en las industrias tradicionales, que son igualmente importantes. Pero en el caso de Colombia, por ejemplo, las industrias creativas son más grandes que el café. Eso no le quita importancia al café ni a la minería, pero está ahí. Y si nosotros logramos hacer de ese talento una fuente de riqueza, lo que estamos haciendo es el mayor impulso al capital humano. Porque lo triste es cuando tienes un joven con talento, que lo que tienes que decirle es, mira, sal y busca un trabajo en lo que encuentres, pero no en lo que tienes talento, porque ahí estamos limitando el capital humano. Entonces, poder conectar ese talento, esa economía naranja, con lo que el mundo hoy está demandando de contenidos y de creatividad, es una oportunidad única. Y yo debo decirlo además con admiración. México ha sido un país que ha revolucionado constantemente su industria cinematográfica, desde lo que fue en los albores del siglo XX a lo que es hoy, lo que vemos con Cuarón, lo que vemos con González Iñárritu, lo que vemos con tantos talentos, lo vemos además en animación digital, en la música. Si eso lo volvemos un factor de unión de América Latina, yo creo que además hay algo que decir. Hay inteligencia artificial, pero yo no conozco creatividad artificial, yo no conozco talento artificial, y yo creo que eso es un sello que en el mundo de la propiedad intelectual distingue mucho a América Latina. Y en Colombia promovimos mucho esto, la ley naranja, hicimos el Consejo de Economía Naranja, el programa de apoyo a todos los talentos, y solamente en la industria cinematográfica, Vicente, con los incentivos correctos, pasamos de 28 millones de dólares de inversión anual a más de 400 millones de dólares de inversión anual. Esas son cosas que se pueden hacer y que se deben hacer. Pero déjame hacerte un comentario frente a la introducción de tu pregunta, porque yo creo que esto es muy importante. Hoy el reto que tenemos es conservar la democracia, porque nuestra democracia está en riesgo, porque podemos utilizar la democracia, o vemos cómo los populistas utilizan la democracia para llegar al poder, después vuelven esa democracia una dictocracia y después pueden llegar inclusive a ser dictaduras como ha pasado en Nicaragua o como ha pasado tristemente en Venezuela. Pero también hay otros fenómenos donde están en esa dictocracia, donde quieren hacer reformas electorales única y exclusivamente para dirigir la intención de la población hacia los candidatos que son de los gobiernos. Y por otro lado, vemos cosas tan absolutamente preocupantes como la cooptación de los gremios. Cuando los gremios les da miedo hablar, estamos perdiendo la democracia. Cuando los empresarios, para hacer una crítica a un gobierno, la tienen que hacer subiéndole el volumen a la música o hablando tras bambalinas, estamos perdiendo la democracia. Cuando los medios de comunicación quieren ser complacientes porque si no, tal vez los intervienen o les quitan la pauta, estamos perdiendo la democracia. Y son muchos los lugares de América Latina donde esto está pasando y pasa sotto voce. Yo creo que hoy el reto es defender la democracia, es defender las libertades, y las libertades implican que haya total libertad de expresión, total libertad de crítica, pero sobre todo con un principio: debatamos sobre hechos y con la verdad. Y creo que eso es un antídoto necesario para enfrentar el populismo en la región. Formidable, Iván. Se nos fue el tiempo. Formidable final. Te lo agradezco muchísimo. Son mensajes sumamente actuales, son mensajes de este momento, son mensajes que tienen que salir y tienen que comunicarse. Así que te agradezco muchísimo la participación, muy valiosa. Espero nos veamos pronto para seguir trabajando en democracia, libertad, buen gobierno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, querido presidente. Un saludo muy especial también para todo el querido pueblo de México, y espero visitarte muy pronto también y poder ir al Centro Fox, que además es un muy buen referente de lo que es la preservación de un legado. Muchísimas gracias. Bravo, bravo, y muchísimas gracias a ti. Hasta pronto. Chao, querido presidente.